México ha tenido muchas guerras a través de los años, pero hay una en particular que vamos a discutir. Hablo de la primera intervención francesa en México, o conocida como la Guerra de los Pasteles en la cultura popular. Esta guerra duró del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Esta historia comienza en 1832, con 2 soldados traviesos del ejército mexicano y una pastelería en Tacubaya, en la Ciudad de México. Tengo mucha hambre. Sí, yo también. Mira, ahí está la pastelería de Remontel. Podríamos entrar a tomar uno que otro pastelillo, ¿no? Pero eso no está bien, ya le debemos mucho a Remontel. ¿Pero qué no estás viendo? Caray, nosotros somos la autoridad aquí. Podemos hacer lo que sea. Sí es cierto, aparte, nadie lo va a notar. Estos soldados entran a la pastelería y comienzan a llenarse. De pronto se dan cuenta de que son descubiertos por el dueño, el pastelero francés de apellido Remontel, y los soldados se echan a correr. Estos soldados eran clientes frecuentes del lugar y no era la primera vez que se iban sin pagar. Ya les he estado perdonando las cuentas sin pagar, pero ahora sí, ya cruzaron la raya. El lugar estaba desordenado, tenían los cristales rotos y faltaban pasteles. El pastelero, al ver esto, se enojó y fue con el gobierno mexicano. Les exijo un pago por daños a mi propiedad por parte de 2 soldados mexicanos. Este comentario fue ignorado por el gobierno mexicano debido a los diversos problemas que atravesaba en ese momento México, como la rebelión de Zacatecas en 1835 y la consumación de la independencia tejana. Todo esto provocó que México estuviera en una grave crisis económica. Pero la cosa no termina ahí, ya que en 1838 el embajador Antoine Lois de Faudis habló con el gobierno. Exijo el pago de las reclamaciones de los daños sufridos a la propiedad del pastelero Remontel y también un pago por compensación, ya que varios comerciantes franceses reclamaron que también habían sufrido daños a sus negocios, y por los fusilamientos de algunos piratas franceses en el puerto de Tampico. La propuesta del barón Lois de Faudis fue de un pago de 600,000 pesos mexicanos de aquella época, a lo que el presidente de ese entonces, Anastasio Bustamante, dijo: El gobierno mexicano rechaza el pago de 600,000 pesos hacia los comerciantes franceses. Después de que el embajador francés de Faudis escuchara esto, abandonó México a inicios de 1838 para dirigirse a Francia y comunicarle la situación al rey Luis Felipe I. Mi rey, varios de nuestros comerciantes en México han sido atacados. Traté de pedir un pago de compensación por los daños causados y por los fusilamientos de nuestros navegantes en el puerto de Tampico. Te doy permiso de llevarte a una flota de mis mejores soldados para lidiar con los mexicanos. Y así, a inicios de marzo de 1868, el barón Lois de Faudis regresó a México acompañado de una flota de 26 barcos de guerra. El gobierno mexicano tiene hasta el 15 de abril para cumplir con mis condiciones de pago. Si no, invadiremos el territorio nacional mexicano. El gobierno mexicano no negociará mientras haya una escuadra de barcos de guerra amenazando la soberanía nacional. Después de esto, el barón de Faudis se lo comentaría a su flota. El gobierno mexicano se rehúsa a pagar, por lo cual meteremos presión a bloquear todas sus rutas comerciales del Golfo de México, desde Tampico hasta la península de Yucatán. Esto empezó el 16 de abril de 1868 y se extendió a más de 7 meses, dando inicio a la primera intervención francesa en México. Así, el barón de Faudis fue con el rey Luis Felipe I de Francia. Mi rey, bloqueé los puertos del Golfo de México y este se rehúsa a pagar mis peticiones. Te doy permiso de llevarte a otra flota, pero esta vez te acompañará el contraalmirante Charles Baudin para poder ejercer más presión al gobierno mexicano. La flota comandada por el barón de Faudis esperando en México y la del contraalmirante Baudin fueron por el gobierno mexicano a exigir que se cumpliera la petición, pero esta había incrementado de ser de 600,000 pesos mexicanos a 800,000 pesos por los gastos de guerra que habían hecho para traer su flota a México, además de exigir un tratado de amistad, comercio y navegación en los que los beneficios fueran para los franceses. Pero nuevamente el gobierno mexicano rechazó la petición, tomándola como una excusa de parte de Francia para intervenir en el país. Iremos al fuerte de San Juan de Ulúa a atacar a los mexicanos. Así, el 27 de noviembre, la flota del barón de Faudis y el contraalmirante Baudin fueron a atacar el fuerte hasta por 4 horas dándose la batalla en el cuartel mexicano. Tras la superioridad numérica de los franceses, los mexicanos tuvieron que rendirse y ceder. Además de que los franceses bombardearon la ciudad amurallada de Veracruz, la cual también tuvo que rendirse y ceder tras los intensos disparos de los barcos, la cual estuvo ocupada por los franceses por un breve tiempo. Tras los recientes ataques de parte de Francia en el fuerte de San Juan de Ulúa, México le declara la guerra a Francia.
Le encargó al general y expresidente Antonio López de Santa Anna que prepare la defensa. Así, Antonio López de Santa Anna logró preparar y enviar a Veracruz cerca de 1000 soldados del ejército mexicano. Por otro lado, el contraalmirante Baudin desembarcó también 1000 franceses en Veracruz, en la cual también hicieron varios saqueos a la ciudad el 4 de diciembre de 1838. Santa Anna, antes de partir, le dijo a su ejército: Iremos a luchar por nuestro país y a proteger lo que es nuestro. Es hora de ir a matar gabachos. Esta última frase la diría un general de apellido Arengo, del ejército de Santa Anna, ya que así se les decía a los franceses en ese tiempo, y la guerra empezó. Después de una intensa lucha entre el ejército mexicano y el ejército francés, no se sabía quién iba ganando, a lo que Baudin le dijo a su ejército: Retirada. La batalla no está dando resultados. Además, estaríamos en desventaja si llegan a traer refuerzos. ¡Regresen a los barcos! Los franceses se retiran. ¡Hay que seguirlos! El ejército francés se retiraba de Veracruz e iba hacia los barcos, pero Santa Anna no se dio cuenta de que los barcos franceses protegían la retirada por medio de disparos de artillería. ¡Ah! ¡Me han dado en la pierna! Efectivamente, una bola de cañón había impactado con la pierna izquierda de Santa Anna. Junto con esto, la retirada de los barcos franceses fue exitosa. Aunque Santa Anna estuviese agonizando de dolor, se cumplió el objetivo de expulsar a los franceses de la ciudad. Se dice que Santa Anna, mientras le atendían los médicos, estuvo tan feliz que no pudo decir otra cosa más que: ¡Vencimos! ¡Sí! ¡Vencimos! Pero esto tampoco es el final, ya que casi al instante, cuando los barcos se iban, regresaron para bombardear la ciudad desde los barcos. ¡Hay que evacuar a los civiles! ¡Los franceses bombardean la ciudad! Tras esto, tuvieron que evacuar a los civiles de la zona de disparo. Esta batalla terminó con 95 muertos y 140 heridos de parte de México, y 100 muertos y 28 heridos de parte del ejército de los franceses. Con los barcos franceses bloqueando los puertos mexicanos, estos afectaban duramente la economía del país, pero esta seguía levantada por los puertos del Pacífico y el contrabando por Texas. Después de que el conflicto iba aumentando, los estadounidenses hablaron con el gobierno mexicano. México tiene una fuerte desventaja ante los franceses. Cede a sus propuestas antes de que esto empeore. México, al oír esto, empezó a considerar la propuesta de pagar a los franceses. Pero primero, una escuadra de barcos de guerra británicos llegó a México con el diplomático Richard Pakenham a bordo. Vengo a proponer un tratado de paz para poder darle fin a esta guerra, ya que su guerra está afectando el comercio entre México e Inglaterra. De un lado se encontraban como representantes de México Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza, y del otro lado se encontraba el contraalmirante Charles Baudin representando a Francia. Mi propuesta para llegar a un tratado de paz es que México se comprometa a pagar los 800,000 pesos a Francia, sin que Francia tenga un beneficio alguno sobre el comercio de México. Me parece que es lo justo. Pues para mí eso no es nada justo. Estoy de acuerdo con Guadalupe. La petición de Baudin era de 600,000 pesos. México no pagará los 800,000 pesos. Si acaso nada más los 600,000 pesos de la petición inicial, y solo si retiran los barcos de nuestros puertos en el Golfo de México. Bueno, sí, México se compromete a pagar los 600,000 pesos. Está bien. ¿Está de acuerdo, contraalmirante Baudin, con recibir este dinero si retira sus barcos? Supongo que está bien, si México se compromete a pagar algo por los daños causados a nuestros comerciantes. Y así, el contraalmirante Baudin, Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza llegaron al final a un tratado de paz, dando fin a la Guerra de los Pasteles el 9 de marzo de 1839.